Bueno, entonces vamos a continuar, ¿no? Con lo que estábamos llevando, ¿no? Ya hemos visto esto del depósito a plazo fijo y lo que señala el Código de Comercio al respecto en el 1383, cuando señala que el depósito de dinero a la vista es restituible a simple pedido del titular del depósito con la sola presentación del certificado. Y a plazo fijo es restituible una vez transcurrido el plazo convenido, ¿no? Con la sola presentación también del certificado de depósito. Bueno, entonces ya hemos, eh, ya hemos terminado de ver, ¿no? Esto que justo nos faltaba en la última partecita, pero solamente esas son esas operaciones pasivas, ¿no? Del depósito a plazo fijo y de la del depósito a la vista, que se llama, que en la práctica es de la caja de ahorros, ¿no? Que es en el que existe disposición total del capital en cualquier momento, ¿no? En el depósito a plazo fijo, bueno, te comprometes a dejar el, a, bueno, a privarte de la disponibilidad y a dejar el dinero en la entidad de intermediación financiera durante el plazo que dura el contrato y luego vas a ir a vas a poder retirar este monto de dinero más el interés, que en realidad es mucho más alto que el de la caja de ahorro, ¿no? Entonces, esas las características, ¿no? Y las diferencias en cuanto al DPF y el depósito a la vista, que es la caja de ahorro, ¿no? Y el otro que es el a plazo fijo, ¿no? Entonces, todas estas operaciones, ya sean activas o pasivas, siempre derivan de un contrato con el banco, ¿verdad? Un contrato que es el registro físico del negocio jurídico que se está llevando a cabo. O sea, el papel donde dice que yo he dejado, eh, que yo estoy contratando o estoy aperturando una caja de ahorro, un depósito a plazo fijo, o estoy contratando, en su caso, una línea de crédito, o estoy contratando un préstamo, ya sea de vivienda o de vivienda social, o tal vez de consumo, o un préstamo con connotaciones de pequeña y mediana empresa, ¿verdad? Para el desarrollo económico. Entonces, todas las operaciones con el banco, ¿no? Siempre van a estar establecidas o se van a ejercer en mérito a los términos que establece un contrato, ¿no? Un contrato entre el banco y el usuario financiero, que es quien va a depositar su dinero a manera de ahorro o en su caso va a solicitar el otorgamiento de préstamo a su favor y para ello va a ofrecer bueno, aparte de firmar el contrato, va a ofrecer también las garantías pertinentes y todo va a quedar a consideración de la entidad de intermediación financiera, quien va a tener la este, la última palabra respecto del otorgamiento o del rechazo de la operación de crédito, pero tampoco pueden rechazar porque sí o porque les da la gana, ¿no? El rechazo también tiene que ser en mérito a un informe y también el otorgamiento tiene que ser en mérito a un informe que sale de la parte legal o del departamento de asesoría jurídica del banco, ¿no? El banco tiene o actúa con profesionales abogados en tres diferentes áreas, ¿no? En el área comercial, en el área empresarial y en el área de recuperaciones de créditos en mora, ¿no? En el área empresarial, el- los asesores jurídicos del banco
se encargan de que el banco cumpla con todo, con todos los requisitos establecidos por la ley para estar constituido y estar ejerciendo las, la actividad de intermediación financiera, ¿no? Y también bueno, podemos señalar que, bueno, en términos generales, ¿verdad? El contrato, como ya habíamos dicho, es un registro físico de una demostración de voluntades, ¿verdad? En el que una parte se compromete a realizar una prestación y otra se compromete a realizar una contraprestación, ¿no? Entonces, como ya habíamos dicho en la anterior lección, el banco al momento de la suscripción del contrato se encarga o se compromete de otorgar el dinero, ¿no? Y ese momento lo entrega y desde ese mismo día, ¿verdad? O a partir del día siguiente empieza a correr el plazo para el cumplimiento de las obligaciones del usuario financiero y el banco queda liberado de toda obligación y empieza a que en mérito a su posición de acreedor solamente a ser titular de derechos, ¿no? Y ya no así de obligaciones porque ya ha cumplido a la suma bueno, al momento de la firma o de la suscripción del contrato con ese acto de otorgamiento del dinero, ¿no? Y si, como les decía, si es una compra de un bien inmueble así de vivienda social, ¿no? Entonces le va a servir al vendedor también y te va a pasar te va a pasar el dinero el asesor del banco para que tú le pases a tu vendedor, pues, ¿no? Entonces el abogado del área empresarial se encarga de que el banco cumpla, ¿verdad? Con las obligaciones que tiene como sociedad, ¿no? Luego está el área, el abogado que actúa en el área comercial, que es el que se ocupa de elaborar los contratos y revisar las garantías y todo todos los documentos acompañados por, eh, por las personas que solicitan los préstamos, ¿no? Y luego está el área de recuperaciones, que son también abogados, al igual que los dos anteriores, pero eh, no tienen nada que ver con el banco, sino que el banco contrata asesores externos y y bueno, paga en mérito a contratos igualas, ¿no? Para que se hagan cargo de la recuperación de los créditos. Entonces son esas tres áreas en las que el, el- los abogados, ¿no? Participan de las entidades de intermediación financiera y todo en mérito siempre a contratos, ¿verdad? Cuando estamos hablando del cumplimiento de las obligaciones como sociedad, estamos hablando eh, de su escritura de fundación y constitución, estamos hablando de sus estatutos y de sus reglamentos, de eh, del capital mínimo social que establece la ley 393, ¿no? Y todo el cumplimiento de esas obligaciones. Y luego están las obligaciones, ¿no? En mérito o digamos, no las obligaciones, sino la tarea de los abogados, ¿no? En la parte de los créditos, ¿no? Del informe legal, del estudio de garantías y todo lo demás, ¿no? Entonces, ahí ya está. Y además de elaborar los contratos, ¿no? Que es de lo que trata esta lección, los contratos del banco con los prestatarios o con
con las personas también que van a depositar su dinero en un depósito a plazo fijo, ¿verdad? Vamos a firmar un contrato que ha sido elaborado por el asesor legal del banco, pero no por ese asesor legal que se encarga de la sociedad, ¿no? Sino por el asesor legal del área comercial. Entonces, todo en mérito a contratos, ¿verdad? Y luego está el abogado de la parte de recuperaciones bancarias que va a agarrar el contrato incumplido y lo va a ejecutar en la vía judicial, ¿no? También en mérito al contrato. Entonces, el contrato como registro físico es de importancia vital para los intereses de las entidades de intermediación financiera, ¿no? Entonces, este registro físico, ¿no? de los negocios jurídicos constituye un acuerdo de dos o más personas que resulta en la creación, modificación o extensión de un derecho, ¿no? En el, en el caso del mutuo bancario del préstamo, el derecho es el derecho patrimonial de acreedor, ¿verdad? De que te paguen en el plazo y en la cantidad y los plazos determinados en el contrato, ¿no? Entonces van a establecer o se va a crear ese derecho. También puede ser que en el mismo contrato se va a modificar el derecho de, del prestamista. En el caso de que ofrezca como garantía del pago de la obligación una garantía hipotecaria, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a hipotecar o se va a gravar su bien al momento de perfeccionar la operación. Entonces, eso quiere decir que cuando te entreguen el dinero, ya va a estar hipotecado tu bien, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí se está modificando tu derecho propietario, ¿no? Y luego también se puede, mediante los contratos, extinguir un derecho, ¿no? Cuando uno compra y vende, se crea y se extingue al mismo tiempo el derecho de propiedad, ¿verdad? Se crea el derecho de propiedad para el que está comprando y se extingue el derecho de propiedad del anterior propietario, o sea, del vendedor. En cuanto al concepto o la noción de contrato, ¿no? Nos establece en nuestro Código Civil, ¿no? En el artículo 450, aquí está, ¿no? Y dice que hay contrato cuando dos o más personas de acuerdo, se ponen de acuerdo para constituir, modificar o extinguir entre sí una relación jurídica. Entonces, esa es una noción genérica de un contrato, ¿no? Pero partiendo de ahí, ¿no? Podemos señalar también que son estos contratos bancarios, son instrumentos legales acordados entre las entidades de intermediación financiera y el cliente o el usuario financiero para asegurar la ejecución y el perfeccionamiento de las operaciones de intermediación financiera, ¿no? Entonces, el contrato bancario, más que un registro de la existencia de un negocio jurídico, ¿no? es, eh, es un instrumento, ¿verdad? Que sirve para asegurar la ejecución de las operaciones de intermediación financiera, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que mediante ese documento, primero te van a hipotecar y después con ese documento te van a meter juicio. Y aunque no agarres la notificación o creas que por cambiarte de departamento te has salido con la tuya, el,
este, este instrumento legal, este contrato hipotecario va a servir para que igual te ejecuten la casa, igual te rematen el inmueble o el auto, ¿no? Entonces, el contrato dentro de las operaciones bancarias es de vital importancia, ¿no? Y tiene que estar bien redactado. Una vez ha habido un problema en que existen pues varios representantes de los bancos, ¿verdad? Existe el representante regional, existe el representante legal, luego existe el representante de las operaciones, para las operaciones de pequeña y mediana empresa, existe el encargado representante del- de los otros servicios financieros, ¿no? Y así. Entonces, hay bancos que tienen pluralidad de poderes, ¿no? Un poder para, un poder para algunos para realizar algunas cosas, otros poderes para otros para realizar otras atribuciones en particular, ¿no? Entonces, este, en este caso en particular, ¿no? el, el poder con el que ha firmado el representante del contrato no decía para ese tipo de operaciones en particular. Entonces, por falta de personería, ha planteado una excepción y ha ganado, ¿no? Porque en realidad, de acuerdo a sus atribuciones, él no tenía que realizar eso, ¿no? Tal vez era atribución del gerente regional o de otra persona que estaba a cargo de ese tipo de operaciones, pero no era la de él, así que ni modo, pues es por falta de personería, se ha salvado de pagar pues cientos de miles de bolivianos. Así que tienen que estar estos instrumentos eh, bien redactados y para que puedan así asegurar la ejecución de las operaciones de crédito, porque en su caso, digamos, la reclamación judicial es solamente, no es la regla general, ¿verdad? Es la excepción y es la consecuencia del incumplimiento del contrato por parte del usuario financiero. Entonces, estos contratos, ¿no? Tienen que estar planteados de manera tal que le asegure a la entidad un nivel alto de recuperabilidad de su dinero, ¿no? Si no es mediante el cobro en efectivo, es mediante tal vez el remate y la adjudicación de los bienes, de los bienes que han sido objeto de proceso ejecutivo y ya están en esta etapa digamos, de remate, adjudicación, ¿verdad? Y pago a los acreedores. Entonces, estos contratos, ¿no? Nos sirven para poder hacer estas reclamaciones en la vía judicial más que nada, ¿no? Al incumplimiento, ¿no? Y si no tendríamos este registro, no tendríamos cómo reclamar, ¿verdad? El pago dentro de los términos pactados con con el usuario ante el juez. No podríamos ir ante el juez y decirle, ¿no? Tendríamos que ir a conciliación, así hacerle llamar para que reconozca la deuda, ¿no? Entonces, sí es preciso nomás contar con con el contrato o en su caso el instrumento público en el que se dé cuenta de la deuda. Ahora, para que los contratos sean, estos contratos, estos acuerdos sean tomados como válidos, tienen que cumplir algunos elementos que son, digamos, básicos en la estructura de todo contrato y así lo establece el artículo 452 del Código Civil cuando señala que, acá está, 452, ¿no? Cuando señala que son requisitos para la formación del contrato, el consentimiento, el objeto, la causa, la forma, ¿no? Entonces,
El primero, habría que poner también en las partes, ¿no ve? Entonces, es un requisito del contrato identificar a los contratantes, ¿no? Entonces, como ya hemos visto en notarial en su oportunidad, lo primero que tienen que hacer es poner este contrato de préstamo, ¿no? Conste por el presente contrato de préstamo. Y si es hipotecario, se dirigirán también al notario, ¿no? Señor notario de fe pública, sí. Pero si no, digamos, ponen las partes, ponen los antecedentes, ¿verdad? Lo que se ha acompañado los requisitos, que se ha hecho el estudio, que se ha dado, eh, se ha tenido por bien al presente liberar u otorgar operación de crédito bajo el número tantos, ¿no? Luego el objeto, ¿no? El préstamo que están realizando con la indicación del interés también que se va a cobrar, ¿no? Y la forma que, digamos, mm, es un requisito, pero es un requisito más procedimental y no de fondo, porque si yo no mantengo la forma del contrato, no quiere decir que no haya existido negocio jurídico, ¿verdad? Ha existido negocio jurídico, pero está mal, mal registrado o está mal, eh, el, el documento tiene defectos de forma que, que hacen que esté mal faccionado, mal elaborado el documento y tenga que ser rehecho, ¿no? Entonces, la forma es bien importante. Por ejemplo, los contratos no pueden ir, no pueden ir como un trabajo de tesis, ¿verdad? Un trabajo de tesis solo imprime las páginas anverso, ¿no? En los contratos tienen que ir en anverso y reverso con márgenes simétricos. Si no cumplo con eso, eh, ya tal vez he pagado, tal vez ya está corriendo el interés y todo, pero no va a ser efectivo para su registro. ¿Qué me van a decir? Que vaya y rehaga la minuta en los términos que son correctos de acuerdo a la forma exigida. Lo propio, digamos, en el caso de que en eh, en los contratos, ¿verdad? Hay un, hay, hay un requisito de guardar un margen, ¿no? Acá 5, Acá 2 y en el inferior 2 también, para que puedan agregarse tal vez estos sellos y estos datos que van al margen de la minuta. Pero si yo no mantendría el margen que me establece el ente administrativo, los sellos serían seguramente por encima del texto de la minuta y eso es inaceptable porque evitaría la lectura de la minuta, ¿no? Entonces hay que guardar la forma. Si ven de canto apunta el documento, igual te van a decir, ya está todo bien, pero volvé cuando le pongas los márgenes adecuados e imprimas en papel tamaño oficio y además le pongas márgenes simétricos, porque si no, no te puedo atender, ¿no? Entonces, esa es la importancia, ¿no? Para los requisitos de los contratos o para constituir este soporte físico de la declaración de voluntades en la que en esta oportunidad es un banco el que en posición de acreedor otorga un préstamo a favor del prestatario que puede ser una persona natural o jurídica. El- Estábamos viendo también estos elementos de los contratos, ¿no? Que son exigidos para que se pueda tomar como válido, ¿no? En sí son las cláusulas que que tienen que estar descritas y son 5 nada más para aprender de memoria. Las partes, los antecedentes, el, el, las partes, los antecedentes, el objeto, el precio si es que, o la cantidad de dinero exigible si es que amerita, ¿verdad? Si el contrato trata de eso. Y luego la aceptación, nada más, lo cierran con la fecha
y las firmas de los intervinientes y nada más, ¿no? Esos son, esas son las, los requisitos, ¿no? O, o en todo caso, los elementos para poder redactar nuestros contratos. Y luego, cuando cumplamos a cabalidad con lo exigido por el artículo 452 y y se incumplan estos contratos, digamos, va a surgir la reclamación en mérito a este contrato también, ¿no? Entonces, el contrato es muy importante para poder, como hemos dicho, asegurar los derechos patrimoniales de la entidad de intermediación financiera, ¿no? Si está mal planteado o se puede viciar de alguna nulidad, entonces lo único que va a hacer es perjudicar hasta, eh, lo único que se va a hacer como les digo, el perjudicar, ¿no? Hasta a la entidad de intermediación, de intermediación financiera al momento de reclamar el contrato en un proceso ejecutivo, ¿no? Para eso tiene que estar bien planteado el contrato y eso es tarea de los abogados de la parte comercial del banco, ¿no? Para que los de la parte de recuperaciones puedan hacer bien también su trabajo. Entonces, el contrato bancario, ¿no? Es en definitiva o como definición un esquema jurídico de la operación bancaria. Es un registro físico y todo, y además un acuerdo para constituir, regular o extinguir una relación jurídica que tiene por objeto una operación bancaria. No nos estamos limitando solamente a la operación bancaria activa por excelencia, que es el préstamo, ¿verdad? Sino que estamos hablando de cualquier operación bancaria. Entonces, puede ser en operaciones activas, pasivas o de servicios complementarios en las que se establezca condiciones plasmadas en un documento entre el usuario financiero y la entidad de intermediación financiera, ¿verdad? Entonces, ese es el contrato bancario. También se puede definir como un acuerdo de voluntades que crea, modifica, regula o extingue una relación jurídica caracterizada por el elemento subjetivo en la participación de una entidad legalmente autorizada y un elemento objetivo traducido por la existencia del crédito, ¿no? Entonces, el contrato es también un acuerdo de voluntades, ¿no? Pero un acuerdo de voluntades plasmado en este instrumento físico, ¿no? Que hace, crea, modifica, regula, extingue una relación jurídica. ¿Cómo crea una relación jurídica? Tú quedas en la posición de deudor de tu entidad de intermediación financiera, lo que antes no existía, ¿verdad? No era su deudor, ¿no? Entonces ha creado una relación jurídica, ¿no? También puede el contrato bancario modificar una relación jurídica, ¿no? Como por ejemplo cuando se subroga la deuda, ¿no? Un banco se compra la deuda de otro o tal vez se subroga también el deudor, ¿no? Eh, Tal vez le saca desde la posición de garante a una persona y le pone a otra, ¿no? Entonces, ahí también modifica, regula o extingue una relación jurídica, ¿no? No solamente tiene que ser siempre esta del otorgamiento de dinero por parte de la entidad de intermediación financiera. Ahora, es también este contrato, ¿verdad? Al igual que es un acuerdo de voluntades, es también un instrumento para la recuperabilidad, o sea, para
el, la ejecución o o para, es elemental para, para perseguir el cumplimiento de los créditos en mora, ¿no? Entonces, no solamente es un registro, ¿verdad? Sino que tiene una utilidad práctica, ¿no? Para poder, demandar en caso de incumplimiento y también ejecutar las garantías hipotecarias que se hayan propuesto. Ahora, en cuanto a la estructura de los contratos bancarios, no difiere mucho de lo que nos señala, la estructura que nos establece el artículo 452 del Código Civil, ¿no? En la estructura están los elementos personales, ¿no? La entidad de intermediación financiera o banco siempre como acreedor y el cliente o usuario siempre en la posición de deudor, ¿no? Luego están los elementos reales que están caracterizados por por el, por la obligación dineraria, el precio y también por las garantías reales que se ofrecen como eh, seguridad para el pago de la obligación de préstamo, ¿no? Y también están los elementos formales, que son las solemnidades, ¿no? Para el establecimiento de o la firma o suscripción de los contratos. Entonces, también existen estos elementos formales, como habíamos visto, la forma de los contratos, ¿no? Los, algunos otros requisitos, eh, como por ejemplo las generales completas, ¿no? También tiene que estar en una cláusula de las garantías, tiene que establecer el interés, ¿no? Tiene que establecer eh, el, eh, es que la ejecución al incumplimiento o cuándo va a caer en mora, ¿verdad? Si va a ser con requerimiento judicial o sin ¿no? Entonces, para todo eso se requiere el conocer, ¿no? A cabalidad siempre cuál es la estructura y qué vamos eh, qué forma parte de cada uno de estos elementos para poder empezar a elaborar los contratos de mutuo o los contratos bancarios de préstamo para desde el punto de vista de la entidad de intermediación financiera como acreedores. Así para poder revisar en la práctica cómo se realizan estos contratos, ¿no? Que son, es nomás es como un contrato de préstamo, pero como es una sociedad anónima que establece intereses y también actúan de acuerdo a un poder, ¿verdad? Todos los representantes. Entonces el contrato de préstamo se va volviendo solamente un poco más largo, no tan, no es que se vuelva más complejo, ¿verdad? Solamente que es un poco más largo por eso de la representación, porque siempre hay obligación de establecer garantías, porque hay que describir a cabalidad cómo se van a ejecutar estas garantías o si la hipoteca se va a realizar sobre el mismo bien que se va a comprar, cuál es el destino del préstamo, ¿no? Entonces, todo eso mediante el contrato bancario, ¿verdad? Cuando vayamos a cumplir con la elaboración, no tenemos que olvidarnos todos esos puntos que son muy importantes, ¿no? Y bueno, ya se nos va a acabar ahorita el tiempo otra vez, pero vamos a ver esto más de eh, las características de los contratos, ¿no? Estábamos viendo
cuáles son los elementos, ¿no? Y también vamos a ver un poquito las características, ¿no? ¿Por qué se diferencia de un contrato de préstamo normal? Porque es masivo, ¿no? El préstamo bancario es igualito el primero que el número 1000, ¿no? Si se va a modificar la cláusula o algo, igual va a ser para todos las operaciones a posterior, ¿no? Pero sí son contratos masivos, ¿no? Y siempre va a incorporar un interés, nunca va a ser de gratis, eso quiere decir oneroso, ¿no? Ahora, el, es de carácter personalísimo, entonces esto quiere decir que el otorgamiento, la autorización o la firma de este contrato tiene que ser realizada por la persona que está contratando el préstamo. Y el principio de buena fe, ¿no? Que establece que en la contratación bancaria se aplica, eh, se aplica este principio de buena fe en la formación, ejecución e interpretación, ¿no? Entonces, ¿qué es buena fe? Que se toma por cierto los datos que establece la declaración de capacidad para calcular la capacidad de pago del usuario, ¿no? También se cree de buena fe de que el usuario financiero no está mintiendo con sus ingresos, que está, que, que el reporte, ¿verdad? De su, eh, de los depósitos que realiza en su cuenta, ¿verdad? También son reales y no son inventados solamente para obtener el préstamo, ¿no? Cuando no tienes cómo demostrar tu capacidad de pago, te dicen, ya si tienes facturas o recibos, acompaña a eso, abrí una cuenta aquí y durante 3 o 6 meses, lo que te diga, te va a decir deposita eso como mínimo, ¿no? Depositas, pero no quiere decir que lo tengas que dejar. Solamente lo vas a depositar, vas a sacar tu extracto, lo retiras y si quieres depositar los mismos 2000 o 3000, ¿verdad? Cada mes. Y luego van a decir, ah, sí, el banco, la entidad va a señalar que tienes, bueno, sí tiene flujo, ¿verdad? De activo, cada mes deposita tanto, ¿no? Y no vas a ver que son los mismos, que es el mismo monto que solamente estás haciendo rotar, ¿no? Pero todo está en mérito del principio de buena fe. Y en mérito de ese mismo principio de buena fe, creyendo que todos esos datos son correctos, te van a calcular tu capacidad de pago. Y en mérito de esa capacidad de pago, van a ver cuál es el monto que en realidad te pueden prestar, ¿no? Y cuando no puedas pagar porque has inflado tus recibos, porque solo has hecho rotar el dinero del banco y otros, ¿no? Entonces, esta, esta buena fe, digamos, de la que gozabas al principio, ya no va a ser más, ya no va a existir y va a pasar toda una etapa de ejecución judicial en la que se van a ejecutar las garantías, se va a hacer valer el contrato, te van a sancionar por el incumplimiento con intereses penales, ¿verdad? Vas a pagar los intereses legales más el capital y todo lo demás. Así que sí existe principio de buena fe, pero solamente hasta que es revisado y o fiscalizado y en su caso se establece que eh, se ha, se ha faltado, digamos, a este principio con una errónea otorgación de información, por ejemplo, ¿no? Entonces, de mérito a eso, ya no se puede pagar pues el préstamo. ¿Y qué tiene que pasar? Te tienen que ejecutar. Y cuando te estén ejecutando, siempre existen los vivos, ¿no? Que ya saben que están incumpliendo. Y lo primero, el dinero que al banco le han mostrado que tienen en una cuenta, lo van a sacar, ¿no? Para que no le embarguen sus bienes muebles,
va a ir a vivirse en alquiler, digamos, si digamos vivía en Sacaba, se va a ir a Vinto, ¿verdad? Así nadie le va a encontrar, por lo menos nadie de la entidad, ¿no? Y sí, este principio de buena fe, si bien es importante, no es definitivo, ¿no? Pero es una característica de todas las materias del derecho también. Y también tiene su legislación especial, como